el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Ezequiel capítulo 34, del verso 15 adelante. Dice el Señor: yo apacentaré mis ovejas y les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo, dice Él, buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la perna quebrada y fortaleceré a la débil, pero a la engordada y a la fuerte destruiré y los apacentaré con justicia. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, hubo un tiempo en que Moisés estaba completamente agotado, porque todo el día él solito atendía los problemas y los pleitos del pueblo. Porque el pueblo no quería ministrarse con nadie que no sea él. Ahora, considerando lo que significa el cuidar las ovejas del Señor, hay dos principios que deben distinguirse bien claro. El primero es que los líderes que fueron escogidos por Moisés por consejo de su suegro Jetro debían ejercer una especie de pastorado, porque el encargo era cuidar las ovejas, proveer consejo para sus necesidades, restaurar, curar las heridas y guiarlas por el camino apropiado. Y el segundo principio es que la iglesia es llamada a cuidarse mutuamente, los unos de los otros, o los unos a los otros, no de los otros, en medio de la iglesia local para provecho del redil y de la comunidad cristiana. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que se cuida mejor al pueblo. La iglesia primitiva, de la cual nosotros queremos ser imitadores, tenía dos tipos de reuniones. Hechos capítulo 2, verso 46. Perseveraban, dice, unánimes cada día. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde perseveraban unánimes cada día? En el templo. ¿Y por qué les cuesta tanto venir al templo? ¿Por qué les cuesta tanto venir al templo? ¿No saben ni orar y no vienen ni a aprender? ¿No entienden la escritura y no vienen ni a aprender? Perseveraban unánimes cada día en el templo. Partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Romanos capítulo 16, del 3 adelante. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los cristianos gentiles. Saluden también a la iglesia de su casa. Saluden a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Y Colosenses 14:15 dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. ¿Por qué los primeros cristianos se reunían así en dos tipos de reuniones? En el templo y en sus casas. ¿Por qué?
Porque cada persona que llega a la iglesia debe ser cuidada, debidamente cuidada, visitada, aconsejada personalmente e instruida en los caminos del Señor, equipando de esa persona, ocupándose de esa persona que ha nacido de nuevo dentro del propósito de Dios para su vida. No se enoje cuando se la llame, porque si no nos importaran sus vidas, no las llamábamos para nada. Pero como nos importan sus vidas, aún de los independientes, aún a los alérgicos de los hermanos, porque hay algunos que ven al hermano y dicen: cubrime con tu sangre, Señor. Aún a los alérgicos, si no nos importaran sus vidas, ¿cuál sería el motivo de llamarlos? ¿Por qué se hace eso? Porque hay una orden establecida para la iglesia. Ningún líder, por compasivo que sea, puede hacer esto solo. Así que juntos con los que sirven nos convertimos en colaboradores del reino para alcanzar las almas perdidas y mostrándoles las buenas nuevas del reino, que en Jesús hay perdón de pecados. Juntos vamos a levantar el nombre del Señor en alto y vamos a convertirnos en embajadores del reino, alcanzando más almas que el Espíritu Santo irá agregando, porque se encontraron con Jesús, el autor de eterna salvación. Comenzamos el desarrollo. 1. Los pastores tienen la responsabilidad de cuidar, 1, y 2, aconsejar a las ovejas. Claro que la oveja va a hacer lo que le da la gana. Hay gente que viene a pedir consejo y ya está en el otro mundo de ida. O no tiene ni intención siquiera de hacer lo que se le aconseja. Pero ese es su problema de él, o ese es su problema de ella. El rol de cada líder o pastor tiene un trabajo bien detallado. Hechos, capítulo 20, del 17 adelante. Mire cómo es Dios de detallista, y en su palabra está. Hechos 20 dice, del 17 adelante: enviando pues, dice, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia no son los viejos. Los ancianos de la iglesia son gente que se prepara para servir, que tiene un nivel mayorcito de conocimiento. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia y cuando vinieron les dijo: ustedes saben cómo yo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que llegué a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. 20. No he rehuido enseñarles nada que les sea útil públicamente en la iglesia o en la calle y en las casas. Estoy limpio de la sangre de ustedes. Miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, sobrevedores quiere decir, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Este es el tipo de trabajo de un pastor con las ovejas. Un pastor tiene responsabilidades, tiene la responsabilidad del ministerio pastoral. Un pastor, dice aquí, debe velar por el rebaño. O sea, está en la iglesia, uno se para aquí y ve que falta fulano, perengano, mañana lo van a llamar.
A los que berrinchudos les van a dejar otra semana más. Que pataleen solitos. Porque cuando uno los llama, contestan mal. 1, 2, no aceptan visita de nadie. Así que pueden morirse allá y uno ni lo sabe si el Espíritu Santo no le avisa. Pueden estar boqueando de enfermedad y uno no lo sabe. El pastor, su responsabilidad es velar por el rebaño. La palabra velar implica estar atento para ver lo que le sucede a la oveja. Porque tiene que mirar, tiene que observar, tiene que ver su estado, se preocupa por lo que come esa oveja y sobre todo está listo para defender a la oveja de los depredadores. Porque los depredadores se levantan de adentro y también de afuera. De dentro de la iglesia y también de fuera. Hechos 20, 29 al 30. Por eso Pablo les advirtió y les dijo: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre ustedes mismos, le dijo, se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. El estado espiritual del rebaño tiene mucho que ver con recibir exactamente vitaminas, minerales en la alimentación. Si un pastor no puede alimentar correctamente a sus ovejas, si no las conoce, en este cuidado espiritual está incluido el sanar sus heridas y la corrección. Por eso los líderes o pastores deben alimentarse bien, deben buscar la madurez, porque si ellos no se alimentan bien, van a alimentar mal a sus ovejas. Entonces el líder necesita la palabra, sí, la oración, sí, y la comunión con el Espíritu Santo, porque eso es lo único que te va a capacitar para guiar la iglesia del Señor. La iglesia no tiene por qué ser monótona. Cuando la gente se acostumbra a hacer y esperar las mismas cosas, quiere decir que perdió la visión. Y al perder la visión no puede esperar mejores cosas. Cada vez que uno viene a la iglesia tiene que venir con la expectativa de qué le hablará el Señor. Es el Espíritu Santo que nos hace caminar en novedad de vida. Él tiene múltiples maneras de manifestarse y es capaz de hacernos romper con diseños y estructuras religiosas, entendiendo que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que tenemos creatividad. No podemos ser líderes o pastores conformistas, porque nosotros tenemos un llamamiento fuerte. Hemos sido llamados a hacer historia como canales de su gracia para escribir sus leyes en los corazones de los que oyen el Evangelio. El cristiano tiene que arriesgarse, tiene que exponerse, tiene que aventurarse. Moisés se arriesgó para subir y mirar lo que él consideraba muy extraño. ¿Por qué esta zarza que está seca no se consume? Y quien en la fe no se arriesga y confía en Dios, es porque aún no ha dejado que Dios sea el dueño de su vida. Vamos para acá, vamos para acá. Vamos para allá, vamos para allá. ¿Y Dios cuándo? ¿Cuándo va a ser un cambio en tu vida? Tienes que agarrar el arado y caminar hacia adelante sin mirar atrás. O tienes que pasar por la puerta del no retorno. No retorno atrás.
Y Dios continuamente nos está invitando a dejarnos sorprender por su amor y su poder. Él como nuevo dueño de nosotros, nuevo digo porque nosotros por la herencia vamos para el otro lado. Como sus hijos suyos, nos ha prometido en su palabra que todo lo que pidamos en su nombre será dado. Esa invitación sigue en pie para que podamos acercarnos como lo hizo Moisés y avancemos para ver lo que no conocemos. La tarea de Moisés fue bien dura. Cuando lo vio su suegro, y como suegro Moisés era Jetro como suegro era sumamente inteligente. Moisés le dejó la mujer y los hijos y llegó un momento que Jetro le dijo: alístense, van a irse con su marido. Y lo llevó y se lo entregó. Aquí está tu mujer, aquí está tu hijo, se lo entregó. Y fue ahí cuando él vio que la tarea de Moisés era dura. Y le dijo: vas a colapsar cualquier rato. Escúchame, hijo, le dijo, yo te voy a aconsejar. Dios estará contigo en lo que vas a hacer. Enseña las ordenanzas y las leyes a tus líderes. Enséñales a tus pastores y muéstrales a ellos, a tus líderes y pastores, el camino donde deben andar. Las cosas fáciles que las juzguen ellos, y las cosas mayores, las cosas difíciles, lo que no puedan solucionar, que te las traigan para que vos las presentes al Señor. Hace años, no son 3, por lo menos son más de 18 años, que se estableció esto aquí en Capi. Pero las ovejas no quieren hacer caso al consejo de Dios. No quieren. No saben que para dirigir una congregación grande se necesita enseñar primero. No saben que hay una necesidad urgente de enseñar para poder luego delegar. Porque un solo líder o un pastor no puede pastorear cientos de ovejas. Olvídense, no puede. Si el pueblo leyera la Escritura y orara y tuviera comunión con el Espíritu Santo, muchos de los problemas del pueblo podrían ser resueltos. Y aquí hay una afinidad entre el liderazgo de Moisés con el liderazgo de un pastor en medio del pueblo de Dios. Muchos no entienden que Dios es el verdadero líder del pueblo. Porque ningún líder lejos de Dios puede ejercer su liderazgo por sí mismo. El líder tiene la responsabilidad ¿de qué? De leer. El líder tiene la responsabilidad de orar, de tener comunión con el Espíritu Santo para poder enseñar, para poder aconsejar, porque cada oveja es un alma preciosa para Dios. Las ovejas son vulnerables, las ovejas son frágiles y son dependientes. No saben defenderse, pueden perderse, no tienen idea, noción del peligro, no saben cómo encontrar buenos pastos, no saben dónde hay agua para beber. Por eso es que Dios tiene compasión de ellas, porque son, dice Él, como ovejas sin pastor. Están en necesidad y está descrito eso en la Escritura. Salmo 23, del verso 1 al 3. Dice: el Señor es mi pastor. Y unos usan esta palabra para ser independientes. No rinden cuenta de su vida, van, vienen, suben, hacen lo que quieren con su vida. No,
ellos son independientes. Dice, el Señor es mi pastor. Ya pues, espera que baje entonces y te dé un cocacho. Él usa personas. Él actúa a través de las personas. Él actúa a través del liderazgo. Si el liderazgo se equivoca, el cocacho, ¿para quién va a ser? Para el líder, para el pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas tranquilas o junto a aguas de tranquilas aguas me conduce. Me infunde fuerza, me infunde aliento, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Las ovejas siguen a su líder o pastor. Tienen la tendencia natural de seguir a un líder. Puede ser una fortaleza como también puede ser una debilidad. El pastor le da seguridad. Pero si siguen a un líder desviado o un líder falso, pueden morir. Por eso es que la Escritura enfatiza la importancia de reconocer y seguir a un verdadero pastor. Juan capítulo 10, del verso 4 adelante. Está hablando del pastor. Cuando el pastor ha sacado a todas sus ovejas, a todas las que son suyas, va delante de ellas. ¿Y qué hacen las ovejas? Y las ovejas lo siguen al pastor, porque conocen su voz, pero nunca seguirán a un extraño. Más bien huirán de él, porque no reconocen la voz de los extraños. ¿Cuáles son las características de los pastores? El papel del pastor en la Biblia abarca liderazgo, y el liderazgo tiene que proteger, tiene que proveer y a veces sacrificarse. Porque un pastor lidera el rebaño. Uno, lo guía a pastos seguros. Se asegura de que estén bien alimentados, bien cuidados. Y este liderazgo no es dominante, sino es compasivo y atento. Los líderes dentro de la iglesia estamos llamados a pastorear la congregación con el mismo cuidado y la misma diligencia que muestra la Escritura. El apóstol Pedro exhorta a los líderes de la iglesia en 1 de Pedro capítulo 5, del 2 adelante, dice, cuiden como pastores de ovejas, animales, cuiden como pastores el rebaño de ovejas humanas que Dios ha puesto a su cargo. Y no los cuiden por obligación, sino porque quieren, porque Dios quiere que esas ovejas reciban cuidado. Tampoco cuídenlas con avaricia o por la avaricia del dinero, sino más bien tenga afán de servicio, afán de servir. Y no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos del rebaño. ¿Qué más hace un pastor? Protege. Los pastores protegen a sus ovejas de los depredadores, protegen a sus ovejas del peligro. Este es un papel protector, es decisivo, ya que las ovejas son indefensas. Son indefensas contra muchas amenazas espirituales. Y esta protección se traduce en guardar el rebaño. ¿De qué lo va a guardar el rebaño humano? De las falsas enseñanzas, de los peligros morales, de los ataques espirituales. Porque Jesús ejemplifica este papel protector en Juan 10:11. Él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. No quiere decir que nos vamos a crucificar para dar la vida. Quiere decir que nuestra vida tiene que ser bien invertida. Yo deseo ir allá a dar una vuelta,
pero tengo una responsabilidad, y la responsabilidad es alimentar al rebaño. Por lo tanto, tengo que sentarme a ver qué le voy a dar de comer al rebaño. Puedo irme al cumpleaños de la fulana, puedo ir por allá, puedo viajar, puedo hacer lo que quiera, pero tengo una responsabilidad delante de Dios. Y esa responsabilidad es la que me hace sentarme a estudiar. Los pastores tienen que preocuparse porque sus ovejas tengan suficiente comida y agua. Por eso es que las llevan a los pastos verdes, a las aguas tranquilas, porque si el agua está en movimiento, la oveja no se acerca. ¿Lo sabía? Es tan temerosa que se acerca a la oveja a tomar, y si ve algo que se mueve, se retira. Es como cuando hay problemas en la iglesia. La oveja no sabe qué partido tomar. Y generalmente no sabe porque no entiende, no lee, no busca a Dios, no tiene comunión con Él. Las ovejas tienen que tener una dieta equilibrada en lo natural, en lo espiritual, y Dios proporciona nutrición espiritual con su palabra y su espíritu, porque Jesús es el buen pastor. Provee para las necesidades espirituales de sus seguidores, ofreciéndoles el pan de vida y el agua viva. ¿Es un trabajo de sacrificio? Sí, es. Pero como es voluntario, no lo siente uno como una carga, porque es voluntario. El papel del pastor a menudo implica un sacrificio personal que es demostrable, porque esto se evidencia en la disposición de arriesgar la vida y la integridad física para proteger al rebaño. Y el amor, ese amor es sacrificial, como Jesús lo demostró. Jesús dijo: el buen pastor da su vida por las ovejas. Y eso produce alegría, experimentar que uno no está solo en la vida, que hay alguien a quien le importas. Porque hay jóvenes que no le importan a sus padres, que no valen nada para sus padres, ni siquiera 50 centavos. Pero al pastor tienen que importarles aún las ovejas descarriadas, aún las cabras de la iglesia, aún los que no quieren venir, aún los que hablan para vos. ¿Qué te importa? Vos estás haciendo lo que Dios te mandó hacer. Porque Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces el pastor está obligado a preparar alimentos para que esa oveja tenga vida y la tenga en abundancia. La muerte en la cruz es el acto supremo de autosacrificio para la redención de la humanidad. Por eso es que dice la Escritura: el Padre conoce. El Padre me conoce, dice el Señor Jesús, y yo conozco al Padre. Y sabe, dijo él, que yo pongo mi vida por las ovejas. Por eso es que esta metáfora es bien rica y tiene muchas facetas, es multifacética para comprender la relación entre Dios y su pueblo, para comprender también la responsabilidad de los líderes espirituales sobre las ovejas, para comprender que somos vulnerables y necesitamos de guía, necesitamos depender unos de otros. Los pastores con sus roles de liderazgo, de protección, de provisión, de sacrificio, precisamente personifican las cualidades de Jesucristo, que Él es el buen pastor, y llama a los creyentes a reconocer y seguir la voz de Jesús, a confiar en su cuidado, a obedecer sus mandamientos, porque Él dijo: el que me ama, guarda mis mandamientos. Pero al mismo tiempo nos desafía a ser líderes espirituales de verdad, a servir a las congregaciones con humildad, con vigilancia.
Y haciendo estas cosas vale la pena. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.